Bueno, vamos a dar inicio a la siguiente parte, el taller. Bueno, está entrando la gente. Ahora tenemos un taller práctico, elaborar el árbol familiar, utilidad y connotaciones prácticas en la enfermedad hereditaria. El taller va a ser impartido por el doctor Miguel Ángel Moreno, genetista, jefe de servicio de genética del Hospital Ramón y Cajal en Madrid. Buenas tardes a todos y todas. Feliz Día de la Mujer. Me lo han dicho mis hijas, que lo diga lo primero. Feliz Día de la Mujer me lo han dicho mis hijas, mis mellizas. Dilo primero eso, papá. Vale, pues ya lo he dicho. Como me enfrento a un auditorio, no sé la formación que tiene y yo tengo un sesgo claramente genetista, pues vamos a intentar entre todos ayudarnos, ¿no? Y cuando vea que ponéis cara de esto ya lo sé, seguiré, y cuando no, pues iremos más lentos, ¿vale? ¿Cómo he organizado, digamos, la charla? Primero lo que es el concepto de árbol familiar, los patrones de herencia y los casos prácticos. En los dos primeros puntos voy a intentar pasar rápido porque entiendo que se puede encontrar en cualquier sitio cómo se hace un árbol familiar, y como me pidieron que fuera eminentemente práctico, pues he traído dos casos de uso que creo que puede ilustrar bien la complementariedad que existe entre los servicios clínicos y los servicios genéticos. Bueno, de aquí es donde nace un poco la estandarización, ¿no? de lo que es un árbol genealógico y su representación gráfica en una familia. Y desde el punto de vista del genetista, nosotros tenemos el sesgo que cuando nos enfrentamos a una patología no vemos un paciente. Entendemos que hay, digamos, más pacientes en la familia y nos enfrentamos a una entidad, ¿no?, múltiple. Y eso es importante a la hora de, como veréis, cuando manejamos las enfermedades hereditarias. Bueno, símbolos que creo que estamos todos más o menos relacionados, ¿no?, con ellos. Existen símbolos para marcar lo que son los individuos, ¿no? Cuadrado male, female, si no está el género definido es un cuadrado. Cuando hay afectación, como veis, aparece en color sólido, y cuando, digamos, nos enfrentamos a por ejemplo, un síndrome donde pueden coincidir distintas manifestaciones o a lo mejor comorbilidades, pues hacemos este tipo de representación y cada trazo representa una patología. Si lo que estamos hablando es que queremos agrupar múltiples individuos, pues veis que se pone un número. Si no lo sabemos, claramente se pone una N, y cuando están fallecidos, pues digamos que en el árbol deben venir representados de esta manera. Hay que decir que todo esto, como son códigos, es como las señales de tráfico. Existen, pero no sabemos todas hasta que nos enfrentamos por primera vez a un caso. Entonces miramos literatura e intentamos representarlo. Más cosas. ¿Qué ocurre cuando viene un primer individuo de una familia a pedir consejo genético? Pues normalmente marcamos en el árbol una flecha, y si a su vez está afectado, pues decimos que es el caso índice o el probando. A partir de aquí también pues podemos representar, en el caso que hay mortinatos, muerte después de las 28 semanas, se debe indicar, y también si están embarazados, pues se pone la edad gestacional. Cuando lo que tenemos son pues, casos de aborto, se representan de este modo, y lógicamente cuanta más información podemos añadir, pues es importante en el caso de que haya, por ejemplo, abortos de repetición, ¿no?, donde claramente se pensaría en un defecto genético. ¿Cómo son, digamos, ya las conexiones? Pues lógicamente un árbol se basa en que hay unas relaciones familiares y digamos que, como esto me parece básico, yo voy a pasar rápido. Si tenéis alguna pregunta, me lo decís, ¿no? Pues aquí tenemos una pareja, lógicamente, que tiene distintos hijos y tenemos varios hijos no afectados y en este caso, pues bueno, como veis, hay un problema, ¿no? Cuando tenemos
donde sabemos que no hay ya o hay una rotura de relación, se puede marcar con este doble símbolo, y esto sería, pues bueno, digamos, un varón que ha tenido dos parejas y su descendencia. En el caso de consanguinidad se suele representar con dos líneas paralelas dentro del árbol. Más cosas. Como sabéis que tenéis la referencia bibliográfica, pues luego lo podéis explorar. Cuando estamos hablando ya de gestaciones múltiples y sabemos cuáles son, pues si son monocigóticos, dicigóticos, si son desconocidos o tricigóticos, se representan de este modo. Si no tenemos historia familiar disponible, se representa así, y cuando no hay hijos, por la razón que sea, pues digamos que esta es la representación. En el caso también de adopción, tenemos que el individuo adoptado va entre corchetes y a partir de aquí pues, obtenemos información, como veis aquí, en el caso de que sea adoptado frente a padres biológicos o padres adoptivos, pues se representan con una línea sólida o, digamos, punteada o sólida respectivamente. Bueno, pues estos son los estándares con los que tenemos que trabajar. En el caso de que haya reproasistida, reproducción asistida, pues también hay una serie de códigos donde podemos marcar en el árbol cuál es el donador de esperma o del óvulo o, en este caso, si es una subrogación, ¿no? Es decir, que existen símbolos para representar detalladamente lo que tenemos, ¿vale? Aquí, para terminar la serie, pues tenemos subrogación de óvulo donado o, en este caso, adopción planificada, donde ninguno de los progenitores son los padres. Bueno, pues a partir de aquí podemos también tener información genética, porque ya es un caso familiar donde hemos estado explorando, digamos, desde el punto de vista genético, pues su causa, y a partir de aquí podemos marcar tanto información clínica como información genética. Luego creo que pasaré la presentación, lo digo por lo de las fotos y tal, a mí no me importa, pero sí, para que sea más cómoda la pasaré, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este sería el caso donde sospechamos que puede ser un portador, o sabemos que es un portador genético no afectado, pues se representa así. Más información. Como veis aquí tenemos portadores asintomáticos, en este caso. También tenemos estudios no informativos, también tenemos, como veis, individuos afectados con evaluación positiva. Es decir, fijaros que hay simbología para todo y no se utiliza en todos los árboles, como es normal, ¿no? Pero bueno, cuanto mejor anotado esté el árbol, y si es posible y pasa por distintos profesionales y se tiene la misma herramienta, lo suyo es que el mismo árbol se vaya enriqueciendo, ¿no? Esa es la idea. Y luego ya entramos, una vez que sabemos representar, a intentar, digamos, definir el patrón de herencia, porque estamos sospechando de una patología hereditaria. En este caso vamos a trabajar con mendelianas. Hay que decir que estos árboles tan bonitos que existen en la literatura cada vez se ven menos. Es decir, nos estamos enfrentando, y ya lo sabemos, ¿no? Padre, madre y un hijo, como mucho dos, y viene, por ejemplo, el hijo afectado, y a partir de ahí pues, se abre la posibilidad de qué tipo de herencia podemos sospechar. Y eso es muy importante porque a la hora de luego buscar la causa genética, lógicamente, no es lo mismo buscar una mutación que buscar dos, y si estamos en secuenciación masiva, que luego hablaremos un poco, pues es importante intentar definir qué es lo que vamos buscando, ¿no? En este caso, un caso de herencia autosómica dominante claro, vemos tanto afectados varones como mujeres, solo uno en cada, digamos, o padre o madre, que se va heredando en todas las generaciones y, bueno, pues más o menos está representado como un 50%. Este sería el típico patrón de herencia autosómica dominante. En el caso de las recesivas, aquí en este caso, veis que
Bueno, hay varias generaciones donde no hay patología y de pronto, normalmente, el que viene a consulta puede ser este caso índice y a partir de ahí se va construyendo el árbol. ¿Usted tiene hermanos? O si, lógicamente, es menor. A los padres, sí, y tal, ¿no? Venimos del mismo pueblo, tal, y bueno, si eran primos, entonces ya sabemos que hay cierta consanguinidad. A partir de aquí ya se explica que lo que puede ocurrir, fijaros cómo vienen los alelos, ¿no? Portadora a minúscula a mayúscula, y en un momento dado, pues aparece, digamos, se vuelve a encontrar la mutación. Y en cuanto está en homocigosis, pues en este caso y con consanguinidad, pues tenemos la explicación. Pero básicamente construimos desde aquí hacia arriba. Caso de herencia mitocondrial. Pues en este caso se podría confundir inicialmente con herencia dominante, pero se detecta fácilmente que a partir de un varón pues ya no hay ningún afectado, mientras que va por la línea matrilineal. Digamos que estas son las tres tipos de herencia clásicas, más la ligada al X, que luego veremos en el caso práctico algo relacionado. Bueno, pues digamos que ahora nos vamos a mover en el entorno de las enfermedades raras porque más del 80% de ellas pues, tienen una base genética, se definen aquellas que aparecen representados menos de 1 en 2.000 o 5 en 10.000, como queráis, el 80% genética, y en España pues, estamos alrededor de 3 millones de pacientes o personas afectadas con enfermedades raras. Bueno, pues digamos que voy a pasar esto y los casos prácticos van relacionados con algo a lo que yo me dedico y algo a lo que creo que os dedicáis vosotros, que digamos que es patología renal, ¿no? Entonces he buscado unos casos prácticos de casos donde existe hipoacusia, pero a su vez existe alguna alteración renal. Uno de ellos es el síndrome BOR, que es branquio-otorrenal, no sé si os suena mucho, poco, regular o nada. Tiene afectaciones branquiales, pérdida auditiva y alteraciones renales. El síndrome de Stickler, que no está relacionado con patología renal, pero lo necesito nombrar aquí. Y el síndrome Alport, que yo creo que es de los más frecuentes, ¿no? Bueno, pues que sepáis que existen, por si acaso, como cuña, digamos, 400 síndromes que cursan con hipoacusia. Ahora mismo, entre paréntesis, estamos organizando la cartera de genética en el Ministerio y, claro, muchas veces dices, bueno, ¿qué pongo? ¿Los 400 síndromes que tienen hipoacusia o si solapan con patología renal van a entrar por esa vía? Bueno, pues el Ministerio piensa que va a haber entradas por varias vías para que no se pierda la posibilidad de pedir, ¿vale? Bueno, pues vamos al síndrome BOR. Como yo soy medianamente docente, si no da vergüenza, que levante la mano quien le suena o más o menos ha manejado alguna vez este grupo de patologías. Hombre, pues estupendo. Muy bien. Pues entonces sabéis que también se llama Melnick-Fraser, la prevalencia 1 en 40.000 nacidos, el 2% de sordera profunda, herencia autosómica dominante, que como somos ya expertos en hacer árboles, la vamos a detectar a la primera, sobre todo cuando nos viene un único caso a la consulta, y importantes, tiene penetrancia incompleta y expresividad variable. Y eso es lo más jugoso desde el punto de vista clínico y lo que más nos perturba desde el punto de vista a la hora de encontrar las mutaciones, ¿vale? Genes clásicos siempre ha sido EYA1, pero ahora existe XIX5 y SIX1 también implicados en esta patología. Bueno, voy a pasar esto porque, como ya hay varios de vosotros que habéis trabajado, digamos que, como veis, el 93% tienen una hipoacusia, que por eso es por los síndromes que nosotros fundamentalmente vienen a diagnóstico, y lo que es interesante es que, a diferencia de lo normal, la mayoría pueden ser sordera mixta, es decir, componente neurosensorial y conductivo,
y, por otro lado, solo el 20% es neurosensorial. Por lo tanto, es algo que ya de partida es interesante. Y si viene encima acompañado de estas alteraciones, ¿no? Fositas preauriculares, anomalías renales, fijaros en qué porcentaje, fístulas branquiales y del pabellón auricular, con esto, digamos, más la hipoacusia, creo que podría quedar bien definido. Pero el problema es que, a su vez, viene acompañado con toda esta miscelánea de otras sintomatología, ¿vale? Como tiene expresividad variable, no aparece todo esto en el 100% de los casos, ¿no? Entonces, es una mezcla que lo que nos, más o menos, o nos puede ayudar un poco la estratificación, digamos, son los criterios que en su momento mi amigo Richard Smith hizo en Iowa, en función de que se clasificaba como tipo, digamos, criterio 1 si había 3 rasgos mayores, que son los que hemos mencionado, ¿no? Criterio 2, cuando había 2 rasgos mayores y 2 menores, o criterio 3, un rasgo mayor y un afectado de primer grado, ¿no? Aquí están los mayores, los menores y lo que hemos dicho. En función de esto, a nosotros nos ayuda mucho cuando nos viene. No es lo mismo decir sospecha de síndrome de Bohr a, oye, es criterio 1, porque digamos que vamos más dirigidos, ¿no? Bien, este es nuestro gen, para que veáis un poco en qué trabajamos y, desgraciadamente, pues tiene muchos exones y muchas, digamos, formas transcripcionales. Pero bueno, no es el foco en lo que queremos poner. Lo que sí quiero que se vea que el 90% de las mutaciones que se encuentran en este gen son de tipo puntual, por así decirlo, nonsense, missense, splice, pero aproximadamente un 10% son mutaciones más complejas, es decir, grandes deleciones, reordenamientos, etc. Estas son las... tal. ¿Cómo detectamos esto? ¿No? Estoy dando unas pinceladas para que veáis un poco luego, en el caso práctico, cómo defendernos. Esto es la típica técnica MLPA, donde somos capaces de detectar del todo el exón cuántos exones se han, digamos, deletado, ¿no? Pues aquí habría plensuficiencia para el exón 7. Pero, y esto se vería en un array con estos puntos, si pedís algún array CGH para que veáis cómo lo interpretamos. Cuando se ha ido todo el gen, pues se ve digamos, este patrón. Tenemos haploinsuficiencia de un alelo y esa sería la causa, el mecanismo molecular, sin olvidar que tiene herencia autosómica dominante. Y esto se detecta también por array. Dicho de otro modo, que en nuestro espectro lo que estamos viendo es esto. Aproximadamente, cuando vienen de criterio 1, el 86% lo diagnosticamos, solo un 20% cuando tienen criterio 2 y un 0% cuando vienen con criterio, y lo he puesto de incierto, por no decir sospecha de, ¿vale? Y dentro de esto, la mayoría más o menos son mutaciones puntuales y un 30% son, digamos, complejas. No hemos encontrado mutaciones ni en SIX1 y SIX5. Bien, aquí he puesto esto para que veáis que de vez en cuando aparece alguna mutación que se repite. Recordad, R328X, ¿vale? Y aquí y tal. Síndrome Stickler. ¿Alguien ha trabajado alguna vez con síndrome Stickler? Prácticamente no, porque venís de otro campo, ¿no? Y la genética, como hay convergencia, pero voy a dar unas pinceladas porque lo vamos a necesitar. Lógicamente, si miramos el fenotipo de esta niña, pues se caracteriza porque tiene alteraciones, como veis, orofaciales, pérdidas, digamos, visuales, auditivas y articulares, ¿vale? Un poco para que veáis esto. Los 3 genes implicados son COL2A1, COL1A2 y COL2, COL11A2, y de los recesivos también tenemos. Y lo que nos ayuda cuando el diagnóstico puede ser temprano es la clasificación del vítreo, ¿no? Cuando es de tipo digamos, membranoso, nos apunta a este gen, y cuando es de tipo bit nos apunta a este gen, ¿vale? Y nuestros resultados hacen que, por ejemplo, este tipo de familia, ¿qué herencia tiene? Ya que somos expertos en árboles. Que levante la mano quien piensa que es dominante. Vamos bien. Bueno, pero podría ser a veces una
recesiva encubierta? Sí, porque imaginad que los padres son, digamos, sin fenotipo, resulta que esta persona, lógicamente, ella sí, y ella sería o él sería portador, ¿no? Pues al final esto sería, entre comillas, podría confundirse con una recesiva encubierta, pero no vamos a entrar. Lo primero que nos apunta es que es dominante, ¿no? Y hemos encontrado la mutación y sin problemas, ¿vale? Con 2:1 y seguimos trabajando. Y ahora viene el caso problema. Ya somos expertos, ¿no?, en árboles, somos expertos en Bohr y somos expertos en Stickler. Y llevamos 10, 15 minutos, ¿no? Bien, pues vamos a ver. Tenemos un árbol, ahí lo tenemos, ¿no? Y he puesto, porque ahora es cuando empieza ya realmente lo que interesa, que es el caso práctico. Y lo he titulado La importancia del árbol genealógico versus un individuo aislado. A la izquierda, ¿qué tenemos? Un individuo aislado, afectado, vino a consulta y tiene su P de probando, ¿no? Pues muy bien, es lo que nos viene a consulta. Y a partir de ahí, pues tenemos que organizarnos, ¿no? Y fijaros que después de hacer ciertas preguntas nos dice que tiene un hermano, que tiene una madre afectada y un padre, digamos, sano, ¿no?, desde el punto de vista clínico. Tipo de herencia que sospechamos aquí. Como vamos siempre a pensar siempre por lo fácil, ¿no? Dominante, ¿no? Bien. Seguimos avanzando. De momento esta es lo que podemos, ¿no? Si llegamos a estar aquí, estaríamos en que puede ser una digamos, manifestación ambiental, ¿no? O sea, una causa ambiental, puede ser dominante de novo, puede ser recesiva, no lo sabemos, es cuando ampliamos, aunque sea, y esto es un caso real, no me lo he inventado, es la familia que hay, ¿vale? Y posiblemente no ha tenido más hijos porque, bueno, pues si tiene uno mal, 2 mal, pues no vamos a ir a por el tercero, ¿no? Y es a lo que nos enfrentamos. Bueno, pues ahora os pongo la tabla clínica, ¿vale? Fijaros, voy para atrás, si acierto. Estamos aquí, que es este, 2:1, para que lo sigamos en la tabla, que está en la mitad, ¿vale? Estamos aquí. ¿Qué tiene? Fositas, fístulas, agenesia, R, desprendimiento de retina y esto de aquí. Bien, este es el caso índice, el probando. Y nosotros preguntamos y dice, sí, y en mi familia, mi hermano y mi madre. Bueno, pues vamos a ver a la madre y al hermano. El hermano, digamos que coincide bastante en lo que es la parte de la derecha, anomalías oculares, anomalías de oído, no tiene, ¿vale? Digamos, agenesia renal, es el único que lo tiene, y tampoco tiene ni fositas ni fístulas. Y la madre lo único que se detecta es desprendimiento de retina, ¿vale? Y ahora vienen a consulta y dice, ale, ponte a ello, ¿no? Claro, ¿qué hacemos? ¿Por dónde tiramos? Estamos en era pre-NGS, ¿vale? Es decir, hazme un examen, no. Es decir, me tengo que poner, ¿no?, a picar en el laboratorio y me hago. Si estamos, ¿de qué sospechamos, por cierto, a todo esto? Bohr, ¿vale? Solo Bohr, ¿no? Y entonces aquí, que no hay ni agenesia ni nada de esto, pues sería un pseudo-Bohr, sería expresividad variable, falta de penetrancia, ¿no? Pero como pesa mucho, ¿no?, lo de las fositas y tal, pues la verdad es que es un Bohr. Esto es una discusión que mantuve yo con el otorrino que me mandó la familia. Y yo decía, ya, pero ¿no has visto que tiene el desprendimiento de retina, ¿no?, que tiene a su vez características, ¿no? Fijaros, aparte de hipoacusia y tal, bueno, lo que estáis viendo aquí, que está aquí, digo, es que también cuadra y además lo tiene la madre también, ¿no? Estamos hablando de un caso hereditario. Pues a lo mejor podría ser un caso de Stickler, ¿no? ¿Sí o no? Pues bueno, se nos ocurrió hacer algo, ¿no? Y como se nos ocurren hacer cosas, fue comparar, ¿no?, el espectro fenotípico de Bohr con el de Stickler. Y íbamos viendo qué cosas eran comunes, ¿no?, y qué cosas no, ¿no? Esto ya era una guerra. Pues
Hipoacusia, en ambos. Retrognatia, en ambos. Fisura palatina, en ambos. ¿Vale? Todo esto es lo que estaba, lógicamente, en tal. Fositas, solo Bohr. Fístulas, solo Bohr. Desprendimiento de retina, solo Stickler. ¿Vale? Lo único que se agregaba en la familia, ¿qué era? Que estaba en rojo. Bien, es para que sigamos, ¿no? Desprendimiento de retina. Pues decimos, bueno, si es desprendimiento de retina y lo demás, bueno, pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? Bueno, pues seguimos y por otro lado dijimos anomalías renales, solo en aquel lado. Bueno, pues vamos a genotipar. ¿Qué es genotipar? Pues antes de meterse entre pecho y espalda a razón de 50 y tantos exones, tantos cada colágeno, se suele hacer un análisis de microsatélites, ¿no? Que al final lo que nos hace es un poco ver qué cromosoma segrega, ¿no? Con el fenotipo. Y haciendo esto nos saltó COL2A1, que es responsable de uno de los Stickler más típicos, ¿no? Pues no hay nada más que hacer esto para secuenciarlo y encontrar una gran mutación, Friendship, que era la que segregaba en los 3 individuos, madre y los 2 hermanos, ¿vale? Entonces ahora, ¿qué hacemos con esto? Hemos encontrado la mutación. ¿Podemos decir que lo que hemos encontrado es un Stickler con expresividad variable y que en un individuo por primera vez hemos encontrado agenesia renal? Pues no. Porque como, lógicamente, somos genetistas, dijimos, oye, pues nos empeñamos, ¿y qué hicimos? Pues nos pusimos en el individuo 2.1 y le encontramos una R328X. ¿Os acordáis que la he nombrado antes, que era de las más recurrentes? Pues a este señor no le tocará la lotería, pero, desgraciadamente, tiene una mutación responsable de Stickler y una de novo solo en él. Fijaros, es un caso que siempre, lo detectamos hace tiempo, lo publicamos, pero yo creo que es vigente actualmente. Porque si yo llego a empezar Bohr, encuentro esta mutación, se lo hago a la familia, digo, qué raro, no segrega, ¿no? Algo pasa, ¿no? Pero si tiro por esta vía, yo hubiese cerrado el caso, hago consentimiento, ¿no? Asesoramiento genético, no, usted no se preocupe, como si no tiene tal, hacemos, ¿no? El diagnóstico prenatal y resulta que podría haber tenido un hijo con síndrome Bohr, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la conclusión de este caso? 5 minutos. Bueno, pues luego si acaso del otro voy a correr un poquito más, ¿vale? Pero bueno, el mensaje. Necesitamos claramente estar coordinados, binomio clínico y genetista para cerrar bien los diagnósticos, porque ahora la secuenciación masiva lo único que hace es, sobre esto, imaginad que metemos ahora miles de mutaciones. Problema que vamos a tener, descifrar cuál es la patogénica, ¿vale? Bueno, pues primer caso tal. Segundo caso, problema, que este va a ser súper rápido, porque es Alport. Y ya lo domináis perfectamente, es otro de los casos, 130 genes, los típicos, ¿no? El ligado al X, el más prevalente, aquí tenéis modelos de herencia y los colágenos que solemos mirar. Bien, ¿qué ocurre? Pues como esto lo domináis, pasamos rápido, porque lo que a mí me interesa es que en esto de aquí, que es la secuenciación masiva, esto es a lo que nos enfrentamos cuando estamos viendo, digamos, haciendo un exoma clínico, nos salen 9.000 variantes. ¿Y cómo llego a esto? Pues filtro. Filtro primero por tipo de gen, filtro por tipo de frecuencia y al final pongo mis genes y me quedo con 3 variantes muy chulas en este gen. Es decir, que al final de 5.000 genes he filtrado por 3 y por frecuencia me quedo con esto, ¿no? Y esto es lo que se llama, por si os lo dicen, Variant Calling File, ese famoso VCF, que es donde está el listado de variantes, ¿vale? ¿Y cuál es el problema? Pues a propósito de un caso de Alport. ¿Qué vemos aquí? Herencia dominante de novo, X-linked dominante, X-linked recesiva, es decir, esto es la realidad. Con lo cual, nos ponemos a hacer el exoma clínico, no encontramos ninguna mutación, ¿vale?
Y entonces, ¿ahora qué decimos? Pues estamos en la indefinición, pero hay que seguir. Resulta que ampliamos el análisis y encontramos una mutación en SIX5. ¿Os suena SIX5? BOR. Y tenía problemas renales. Y encima encontramos una mutación ya descrita y publicada ni más ni menos que en un American Journal of Human Genetics, donde tiene toda la validación funcional y resulta que poblacionalmente no está, es decir, es una mutación patogénica, ¿vale? Y entonces, o supuestamente patogénica. ¿Y cuál es el problema? Voy para atrás. Que no segrega. Que está en el padre, está en la hermana, y no hay fenotipo, ¿vale? Entonces esto ya nos mosqueaba. Con lo cual seguimos y decimos, si no está en un variant calling file, ¿qué es un variant calling file? Un listado de variantes, ¿vale? Es decir, donde tiene que haber A hay una G, eso es un cambio. Pero ¿qué pasa si no estamos detectando las deleciones, lo que se llaman, ¿no? Pues, CNVs? Entonces lo que hicimos fue dar un paso atrás y digo, no se ha detectado en el variant calling file, pero me voy a ir al IGV, que es el visor. Y observamos que para este paciente, como veis aquí, no hace falta que lo sepáis, pero veis que hay un vacío. Cuando hay un vacío no hay read, y cuando no hay read no hay mutación, y eso no aparece en el variant calling file. Era una deleción de libro, ¿vale? Como lo veis aquí, ¿vale? Asociado al COL4A5 ligado al X. Fijaros como en el MLPA claramente se ve lo que es un varón, ¿no? Una portadora y un individuo sano, y claramente aclaramos que era este señor, pues era un caso de Alport, ¿vale? Ellas eran portadores asintomáticos por una deleción del 30-36. Con lo cual, no olvidéis que nos necesitamos, y por otro lado, que cada vez que cliquéis, ¿vale? Que sepáis que cada vez que cliquéis este proceso de secuenciación masiva nos lleva todo este tiempo poder resolver un caso, ¿vale? No somos la glucosa. Y aquí, pues nada, agradecer a todo el mundo que colabora dentro de mi equipo, y aquí estamos para cualquier pregunta que queráis hacer. Muchas gracias. Bueno, nos hemos comido un poquito el tiempo de la siguiente porque empezamos un poquito tarde, o sea que a lo mejor una pregunta y ya pasamos a la siguiente bloque. ¿Alguna pregunta? Elizabeth Ars. Perdona. Entonces, la variante esta de SIX5 era, que había el estudio funcional del American Journal, que representa que era. Pues eso es lo que en su momento ahora estamos viendo y como dice tal, es decir, qué bonito es ver si aguanta una variante en un momento dado clasificada como patogénica a lo largo del tiempo. Y cada vez nosotros en nuestra colección no hemos encontrado ninguna mutación, ni en SIX1 ni en SIX5, con lo cual son genes responsables de BOR. Yo ahora estaba mirando en Nomad y parece que tiene muchas loss of function igual de esperadas que de encontradas, o sea que a lo mejor el modelo o no es causante o bien son missenys de ganancia de función las que causan la enfermedad. Efectivamente, y según se van reclasificando, cada vez es decir, muchas de las mutaciones que sabemos que son reales y hemos hecho, a día de hoy lo metemos en las clasificaciones del Colegio Americano y siguen, enseguida son súper conservadores, son variantes de significado incierto. Necesitas ya casi hacer todo para que te digan que es patogénica. En ese caso se clasificó en su momento antes de la NGS y ahora pues no le damos demasiada... Muy bien, muchas gracias. Pasamos al siguiente bloque, por favor. Muchas gracias.